compartiendo la palabra, Dios está dando bendición a muchas gentes, gloria al Señor. Así que en el nombre de Jesús saludamos hoy los hermanos que estamos aquí, aleluya, en el lugar, a todos nuestros hermanos gemelos a distancia, que se unen con nosotros para este propósito, aleluya, de estudiar la palabra de Dios. Así que le damos la bienvenida a todos y cada uno. Siéntanse en la presencia del Señor y dejémonos bendecir por el Dios del cielo. Amén. Gloria a Dios. Vamos a leer un verso bien conocido, Romanos capítulo 6. Abra la Biblia en Romanos capítulo 6 y vamos a ir al verso 18. Gloria al Señor. Gloria al Rey para siempre. Romanos 6, 18. Bendito el nombre de Jesús. Poderoso Dios, precioso, maravilloso. Alabando a Dios, dándole gloria al Rey. ¿Puede adorarlo? Bueno, los salvos le adoramos. Usted sabe que un perdido no puede porque está perdido, pero el que es salvo está feliz. ¿Cuántos son salvos? Bueno, por eso dice que si está alegre, cante alabanza. Gloria a Dios. Romanos 6, verso 18, vamos a leer unidos con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Leamos todos. Y libertado del pecado, viniste a ser siervo de la justicia. Que Dios nos bendiga a través de su santo. Amén. Vamos a orar. Cierren sus ojos y adoremos a Dios. Padre, te damos gracias una vez más en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por darnos esta bonita oportunidad, Señor, de poder estudiar la Sagrada Escritura. Gracias por cada hermano que está aquí presente y por cada hermano y amigo a distancia que se une, Señor, en los diferentes lugares de la tierra para recibir la palabra, Padre Santo. Permite que el mensaje de tu santa palabra lleve bendición, lleve salvación, lleve redención, lleve perdón, ayuda, levantamiento, libertad, fuego, unción, lleve salud y lleve ayuda a las gentes, Padre, de una manera especial, para que en todo nuestro Señor Jesucristo sea glorificado, Padre. Toma el control de la red del tiempo para que la palabra que se predica llegue con bendición a cada corazón, Padre mío, en el nombre de Jesús, y haga la obra que tú quieres, Señor. Reprendemos al enemigo de nuestras almas, atamos a Satanás al hombre fuerte y sus ejércitos, su fuerza maligna, limpiamos los aires de toda presencia antagónica y arrojamos a Satán y sus demonios a lugares áridos y desiertos y ponemos el robo de hierro sobre ellos. Lo declaramos inactivos y inoperantes y declaramos libre de la atmósfera, libre de los aires, para que tu bendición santa descienda sobre cada corazón y el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado, Padre. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Aleluya. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cuántos bendicen a Dios? Gloria a Jesús. Amados míos, aleluya, en esta preciosa noche vamos a estar meditando, tomamos ese verso donde la palabra dice que libertados del pecado venimos a ser siervos de la justicia. Aleluya. Dios llama a cada ser humano primero para darle salvación a la vida eterna, pero para que sea también una persona útil en las manos de Dios. Amén. Porque hay siervos, aleluya, ¿verdad?, que se prestan únicamente para lo malo, para lo ajeno. Y hay hombres y mujeres que se dejan bendecir por Dios para que sean siervos de justicia, siervos de Dios viviente. ¿Cuántos alaban al Señor? Y es lo que Dios quiere que nosotros meditemos un poquitico sobre esa parte. Aleluya. Sobre tipos de siervos. Aleluya. En la Biblia. 2, 3, 4 tipos de siervos que encontramos en la Biblia. Y vamos a ver nosotros y ubiquémonos. Aleluya. Lo más importante, ya lo hablamos, es que el Señor llama al hombre para que sea un servidor y darle vida eterna. Por eso es lo más importante. Pero hay tipos de siervos. Aleluya, y es lo que vamos nosotros a considerar. Aquí nos dice que, hablando del siervo de Dios, dice que libertados del pecado venimos a ser siervos de la justicia. Usted sabe que cuando el Señor rescata a una persona, lo vemos en la Biblia y lo experimentamos cada creyente. Pero en la palabra, por eso al leer, usted cuenta que cada persona que el Señor iba, aleluya, salvando, ¿cierto?, se convertía al Señor, recibía de Dios un toque, una manifestación. Lo siguiente, aleluya, en ellos era seguir al Señor. Seguir. Usted cuenta cuando Bartimeo, el ciego, allá en Marcos 10, el Señor lo sanó y le devolvió su vista. ¿Sí?
que dice la Biblia que cierto Bartimeo recobra la vista y inmediatamente ¿qué? Seguía al Señor. Usted cuenta ya en Lucas capítulo 5, gloria al Señor, cuando el Señor salvó a Pedro, aleluya, ¿cierto? Y lo hizo ese pescador de hombres. Y usted cuenta en el verso 1 hasta el 11, que está el pasaje, aleluya, cuando el Señor salva a Pedro, que estos hombres, pues después de que Pedro viene y se convierte al Señor, cuando cayó impactado, cayó de rodillas, con miedo, con temor, por la pesca que habían hecho, ¿cierto? Por el impacto de la palabra de Dios. Entonces se sintió tan indigno Pedro que le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. Entendió que el que estaba frente a él era el Hijo del Dios viviente, gloria al Señor. Y el Señor le dijo: no temas, Pedro, no temas, Pedro. Desde hoy serás pescador de hombres. Y dice que cuando sacaron las barcas a la orilla, ¿cierto? Dejándolo todo, le siguieron. ¿Sí? Es lo que Dios quiere enseñarnos a nosotros, lo más primordial del Evangelio al hablar del servicio, ¿verdad? Pero tenemos que aprender nosotros, ¿cierto? Que un servidor de Dios, aleluya, Dios lo llama para salvarlo y darle vida eterna. Pero también hay servidores en otras áreas, aleluya, lo que vamos a ver rapidito, 2 o 3 tipos de siervos en el Señor, ¿cierto? En la vida cristiana, según la Biblia, para que aprendamos nosotros a cuidarnos. ¿Cuántos alaban al Señor? Y que no nos sorprenda muchas veces nuestra ocupación en la parte humana sobre la tierra. ¿Alaba al Señor? Porque a veces la gente malinterpreta y piensa que porque somos hijos del rey, ¿cierto? La gente cree que nosotros tenemos que ser las personas más sobresalientes en la parte humana en la tierra para enseñar que somos hijos del rey. No, nosotros tenemos que sobresalir en la vida de justicia, en la vida de santidad, en la vida de obediencia. Eso es que tenemos que sobresalir, no por cosas humanas, ni por títulos, ni por ciertas profesiones humanas, no. Pero sí aprendemos que muchas de esas cosas Dios nos permite ejercerlas y hay que saberlas ejercer. Alaba al Señor, gloria a Dios. Por eso vamos a aprender sobre tipos, aleluya, cierto, clases de siervos, aleluya, gloria al Señor, según la palabra de Dios. Vámonos a Génesis, vamos a ver ahí el primero, aleluya. En Génesis, capítulo, gloria al Señor, 24, encontramos nosotros aquí la historia del primer, aleluya, tipo de siervo que hallamos allí, que se llamó Elíasar, gloria al Señor. ¿Sí? ¿Quién era ese varón? Fue el varón que le sirvió a Abraham, gloria a Dios. Fue el que le sirvió a Abraham. Lo hallamos aquí en Génesis 24, verso 34. Aleluya, oiga lo que la palabra del Señor dice así. Dice: entonces dijo: yo soy criado de Abraham, aleluya, y Jehová ha bendecido mucho a mi amo, y él se ha engrandecido y le ha dado ovejas y vacas, plata y oro, siervos y siervas, camellos y asnos. Y Sara, su mujer, la mujer de mi amo, dio a luz en su vejez un hijo a mi señor, quien le ha dado a él todo cuanto tiene. Y mi amo me hizo jurar diciendo: no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos en cuya tierra habito, sino que irás a la casa de mi padre y a mi parentela y tomarás para mujer para mi hijo. Y yo dije: quizás la mujer no querrá seguirme. Entonces Abraham le respondió: Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Gloria al Señor. Mira aquí, llegamos a esta parte así. Le leo hasta ahí. ¿Por qué? Para entender cuando este hombre, Elíasar, ¿cierto? Ya Abraham, siendo ya un viejo, ya un anciano, sentía que se acercaba la hora de su partida, gloria al Señor. Entonces este varón, gloria al Señor, le habla a su criado Elíasar, era el siervo de él, ¿sí? Y le dice y le pone como tarea: prométeme, Elíasar, que no vas a permitir que mi hijo se case con una mujer cananea, una mujer extranjera, no, sino vas a ir a la tierra de mi padre y de mi parentela, y allí vas a traer una mujer para que sea la esposa de mi hijo. ¿Sí? Era la costumbre, era el orden. Y por eso este hombre, cuando llega allí, gloria al Señor, a ese lugar, entonces le está narrando porque llegó a donde encontró a la mujer de Isaac,
gloria al Señor, ¿sí? Es donde lo vemos aquí. Y cuando él llega a la casa de ellos, le está narrando lo que Abraham le dijo y cómo él fue el viaje de él hasta llegar a ese lugar, gloria al Señor. Y por eso él dice en el verso 34, yo soy criado de Abraham. Yo soy criado, yo soy siervo de Abraham, que es lo primero que nosotros vemos aquí, el tipo de siervo que vemos en la palabra, ¿cierto? Que son siervos de los hombres, servidores, pero de los hombres. Y eso es algo común en el Antiguo Testamento. En la vida antigua, ¿cierto? Existía esa forma de servicio, donde estaban, ¿cierto?, los siervos, aleluya, y había diferentes tipos de siervos hechos por los hombres, ¿cierto? Unos eran, aleluya, comprados, otros se vendían, ¿sí? Y otros libremente se ofrecían a ser siervos de los hombres. Por eso es que de ahí viene la redención que Cristo hizo con nosotros, ¿sí? Que es donde muchas veces, ¿verdad?, oímos la palabra redención y no sabemos por qué se habla de esa redención. En la antigüedad había ese tipo de redención, redimir. Entonces, ¿qué era la forma? Había, aleluya, un tipo de redención donde las personas, ¿cierto?, llegaban a las gentes y entonces compraban a un esclavo, lo compraban, de pronto veían que lo maltrataban, lo ultrajaban, lo compraban y se lo llevaban ellos como esclavos para ellos, tenerlos, y les daban un mejor trato, ¿sí? Eso era lo que había, tipos de redención. Y había un tipo de redención cuando llegaba ese tiempo de ventas de esclavos y todo eso, entonces donde venían gentes muy pudientes, de personas muy adineradas, y llegaban a ese mercado de esclavos. Y cuando llegaban allí, entonces ellos veían, ¿verdad?, ciertas personas, y entonces los compraban. Cuando los compraban, entonces, ¿qué hacían? Le daban una carga. Los propietarios de ese esclavo, vendiéndosela al hombre que lo compraba, entonces le daban una carga donde figuraba que ahora pertenecía a ese hombre. Ese hombre cogía esa carta, ¿sí?, inmediatamente, y él mismo, aleluya, plasmaba allí su firma y se la entregaba al esclavo. Y le decía, mira, eres libre, ya no eres siervo de nadie, ¿sí?, tú tienes tu libertad, ¿no? Vete y cuida esa libertad, no te vayas a volver a esclavizar, ¿sí?, porque muchos se esclavizaban por cualquier cosa, como sabemos nosotros hoy que la gente, eso, aunque ahorita no hay esa forma o esa costumbre, pero hay un tipo de esclavitud que en la humanidad se practica, ¿ve? Y un ejemplo, por eso hay gente que vende, ¿cierto?, su libertad por un plato de comida, ¿sí? Hay gente que se deja humillar hasta lo máximo en un trabajo porque cree que no va a conseguir otro trabajo. Y por la comida, por el arriendo, por el sustento, entonces baja la cabeza y los humillan y los tienen trabajando fuertemente, ¿cierto?, para pagarles un sueldo mínimo. Y eso, ¿sí?, eso es tipo de eso. Pero en el tiempo antiguo el hombre era comprado, aleluya, así es, por gentes para tenerlos como esclavos en sus lugares, en sus haciendas, allí. Entonces, cuando esos hombres adinerados compraban un esclavo, ellos firmaban esa carta, la ponían su firma allí y se la entregaban al esclavo. Le decían, tenga usted libre, cállese. Y el esclavo, ¿cierto?, pues muchos agradecidos, ¿verdad?, de pronto contentos, tomaban su carta y se iban, ¿ve? Pero al transcurrir del tiempo, los días, entonces venía el momento fuerte, otra vez la necesidad. Pronto no conseguían fácilmente ocupación para poderse ganar su comida y fuera, entonces vendían otra vez su libertad, volvían a esclavizados. Entonces habían otros esclavos que cuando los liberaban estos hombres, los compraban y les daban esa libertad, entonces ellos hacían, optaban por algo, y llegaban ellos y les rogaban a ese mismo hacendado, Señor, llévame contigo, llévame contigo. Y el hacendado lo miraba y decía, no, es que yo no te necesito, yo tengo muchos esclavos en mis propiedades, yo no te necesito para nada, tranquilo, vete, no me debes nada, eres libre, ya te compré tu libertad. Pero ellos insistían, decían, Señor,
pero es que no quiero irme y alejarme de ti. Quiero servirte, tómame para lo que sea, ocúpame lo tuyo para lo que sea, Señor. Pero quiero estar bajo tu potestad. Entonces, cuando insistía un esclavo de esos que era comprado, al hombre que lo compró le insistía de que lo volviera, aleluya, a llevárselo. Entonces, cuando ese esclavo se hacía esclavo voluntariamente a ese hombre, ¿sí? Entonces ya quedaba esclavo por siempre. No podía volver a ser redimido, ¿sí? Ya pertenecía y no. Entonces, si ese hombre aceptaba llevárselo, entonces hacían algo, le horadaban su oreja derecha. Le horadaban y le ponían ahí la marca de su nuevo dueño. Ya desasentado, la inicial. Ahí se la colocaban. De tal forma que cuando la gente veía a ese esclavo, sabía que le pertenecía a alguien y que no podía ser redimido, que ya había sido redimido y él se había hecho un esclavo voluntariamente, ¿sí? Y no podía ser redimido. Entonces, ¿a quién pertenecía? A la marca inicial de quien estaba ahí. Ese fue el tipo de redención que hizo Cristo con nosotros, ¿sí? Nos dio perdidos, esclavos unos, esclavos en los vicios, esclavos en la idolatría, esclavos en la desgracia, esclavos en las brujerías, esclavos en la vida ajena, ¿verdad? Hay tantas cosas en el mundo. ¿Y qué hizo el Señor? Él vino, gloria a Jesús, y pagó el precio por nosotros. Y por eso en su sangre, Él, aleluya, nos compró, ¿sí? A precio de sangre fuimos comprados, gloria al Señor. Él pagó el precio y nos dio la libertad. Gloria a Dios. Y luego entonces nosotros, si ven, gloria al Señor, muchos hemos sido sabios en Dios. Y cuando Él nos dio esa libertad y nos dijo, son libres, tranquilos, marchen, nosotros lo que hicimos fue rogarle a nuestro Maestro que nos recibiera, que nos permitiera ser sus servidores, gloria al Señor. ¿Sí? Y el Señor lo mismo nos enseña, yo no necesito de ustedes, no lo necesito, les doy la libertad, pero nosotros entendemos que si Él no nos cuida, no nos puede cuidar nadie, que el mundo, aleluya, va a volver a esclavizarnos si nosotros nos salimos de la potestad del que nos libertó. ¿Cuántos alaban al Señor? Esa fue la liberación que hizo el Señor. Por eso en el tiempo, ¿sí ven? En el tiempo, gloria al Señor, antiguo, había ese tipo de esclavitud, de servicio de los siervos. Eran hombres comprados por ciertas personas y los tenían para su servicio. Así estaba este hombre, Eliezer se llamaba, que le sirvió toda su vida, le sirvió a Abraham. Toda su vida fue siervo, era muy fiel a su Señor, buen servidor, tanto que cuando llevaban ya años casados Abraham y Sara, y este servidor estaba con ellos, que no podían tener hijos, Abraham y Sara misma le dijo a Abraham, fue cuando cometió el error Sara, y le vino a reconvenir a su esposo, y le dijo, oiga, nosotros no tenemos hijos, tenemos muchos bienes, ¿quién nos va a heredar? Un esclavo nacido en nuestra tierra, que era Eliezer. Él es el que nos va a heredar, porque no tenemos a quien dejarle nuestras herencias, lo nuestro. Entonces le digo, mire, Abraham, mira a Agar, acércate a ella, engendra un hijo en ella, y ese hijo, entonces yo lo voy a recibir, como ella es esclava nuestra también, ¿sí? Entonces ese hijo lo tomamos nosotros como nuestro hijo. Sé que es tuyo, pero es de ella. Pero como ella es mi esclava, pues entonces lo de ella es mío. Entonces vamos que nace ese hijo y lo adoptamos y tenemos un hijo, para que al menos ya se sabe que la herencia va a ser de un hijo verdaderamente tuyo, que es hijo de una esclava, pero que lo vamos a adoptar porque la esclava nos pertenece. ¿Sí? Como era, por eso fue que Sara habló eso con Abraham, y Abraham le llevó la idea a Sara. Porque la costumbre era esa, ¿sí? Que el esclavo le pertenecía a ese señor, y lo que el esclavo tenía era ese señor, ¿sí?
no era de él, sino del Señor a quien pertenecía. Y por eso es donde viene Abraham y engendró un hijo en Agar, y nació Ismael, ¿sí? Y entonces por eso es cuando ya viene Dios a cumplir la promesa a Abraham. El error de Abraham fue prestarle atención en eso a Sara, porque había la promesa. Cuando Dios vino a cumplir la promesa ya, entonces resulta que tenían a Agar, y Agar era hijo de Ismael, Ismael era hijo de Agar, ¿sí? Entonces cuando ya viene y nace Isaac de parte de Dios, Abraham y Sara tienen ese hijo siendo ancianos de los 89 y 99 años. A los 100 años y a los 90 fueron padres de ese hijo llamado Isaac. Entonces es donde, aleluya, ya cuando el niño, cierto, fue destetado, Isaac, entonces ya en la casa estaba el hijo del matrimonio que era Isaac, y estaba el otro hijo que era el hijo de Agar, que ellos tenían como hijo, porque primero era hijo de Abraham, pero como esta mujer Sara, cierto, le dijo a Abraham, ella es esclava nuestra, ese hijo será nuestro. Entonces estaban los dos, y fue donde se presentó, usted ya sabe el problema, que como ya Ismael estaba más grandecito, ¿cierto? Entonces comenzó a ver a Isaac y se burlaba de Isaac, y entonces fue donde Sara lo vio como por ahí se burlaba Ismael de su hermano, su medio hermano Isaac. Entonces le molestó, y fue donde llamó a Abraham y le dijo, me hace el favor y me echa la esclava con ese hijo. Ahí sí, una vez se puso molesta, porque ella ya tenía un hijo propio, y dijo, me está mirando feo a mi hijo y se burla de mi hijo, entonces no se va a quedar con nosotros, sale que sale. Y Abraham dijo, pero mujer, con paciencia, ¿cómo vamos a echar a mi propio hijo? Sale, no lo quiero ver en mi casa. Entonces Abraham estaba meditando en eso y vino Dios y le dijo, Dios, Abraham, atiende la voz de Sara. No debiste haberlo oído antes. ¿Sí? Antes no debiste haberlo oído, pero no prestaste atención a la voz de tu mujer. Ahora sí prestale atención y saca a la criada con su hijo. Tranquilo que yo voy a hacer de ese muchacho una nación. Mire Dios tan tremendo como es. Tranquilo, no se preocupe que yo cuidaré a ese muchacho. No te preocupes. Despídela que yo haré de él una nación grande también. Gloria al Señor. ¿Sí? Y fue donde ya se separaron. Gloria al Señor, ¿sí? Entonces, ¿por qué vino o alguien vengo a traer esto a memoria? Es para que entendamos cómo era, aleluya, el tiempo en cuanto los hombres se hacían siervos de los hombres, ¿sí? Eliezer era un servidor, Eliezer llevaba toda la vida con ellos como siervo, siempre siervo fiel. Y cuando ya llegó la edad de Isaac, ese hijo que se quedó en casa, Agar salió con su hijo Ismael, y Dios hizo de ese hijo una nación, que son ahora los musulmanes. Por eso es que usted ve la guerra ya que se agarran cada rato y se dan en la cabeza entre los judíos y los musulmanes, ¿sí? Debe que todos están agarrados, porque eso es bíblico. Es la guerra entre ellos dos, ¿sí? Miren de dónde viene ese origen, de allá. Entonces, cuando ya Isaac creció y ya era un hombre de casi 40 años, entonces fue donde Abraham le dijo a su siervo, Eliezer, ve a la tierra de mi padre y de mi parentela y tráeme de allí una mujer para mi hijo, porque mi hijo no debe de casarse con una mujer cananea o extranjera, ¿sí? Y entonces es donde Eliezer viene, y cuando llega allí, entonces está hablando, aleluya, con la familia, aleluya, de la esposa de Isaac. Llegó allí, y por eso venimos y hablamos hasta aquí, donde le leí en el verso 34, yo soy criado de Abraham. Amén. Y entonces leímos aquí, oígame bien, y en el verso 30 y 40, leímos hasta el 39, donde Elías se le dijo a Abraham, si ella no quiere venir conmigo, Señor. En el verso 40, entonces Abraham le dijo, Jehová, en cuya presencia he andado, enviará su ángel contigo y prosperará tu camino, y tomarás para mi hijo mujer de mi familia y de la casa de mi padre. Digo, entonces será libre, aleluya, de mi juramento cuando haya llegado a mi familia, y si no te la dieren, será libre de mí
juramento. Mire cómo era la esclavitud, aleluya, y el siervo hecho por hombres, que cuando no obedecían, estos hombres de Dios les hablaban, y si no obedecían a lo que se les decía, caían bajo una maldición. Maldición. Por eso cuando Elías le dijo: Señor, si yo voy a la casa de tu padre y tu parentela, y resulta que yo allá le digo y la muchacha no quiere venir conmigo para que se case con Isaac, entonces, Señor, ¿yo qué puedo hacer? Digo: no, tranquilo, tú cumple con lo que te estoy diciendo. El Dios al cual yo he honrado y he andado con él toda mi vida, él va a prosperar tu camino y te va a llevar hasta la tierra de mi padre. Tú hazlo y quedarás libre del juramento. Si tú llegas allí, haces lo que tienes que hacer, y ella no quiere venir, pero tienes que hacerlo, es el otro, ¿sí? Y era el siervo y se fue, y por eso allí él estaba contándole eso a la familia que encontró allí de la familia de la casa de Abraham. Entonces dice en el verso, aleluya, 42: llegué pues, dijo Eliezer, el servidor, hoy a la fuente, y dije: Jehová, Dios de mi señor Abraham. ¿Sí ve cómo ellos hablaban de sus amos? Porque eran siervos, recuerdo, estamos hablando del tipo de siervos, y el siervo hecho para los hombres. Ahí era un siervo para los hombres, pero eran hombres temerosos de Dios. Y dice que él oró cuando llegó a sacar agua, aleluya, y yo le dije: dame de beber, y ella me da de su cántaro, dice. Entonces, si ella viene, Señor, mire lo que él oró. Eso se llama pedirle a Dios una señal. En la antigüedad los hombres pedían señales a Dios. Él dijo: mi señor Abraham me manda a una misión, yo tengo que cumplir. Y entonces cuando llegó a la fuente, a la tierra de los padres de Abraham, del padre de Abraham, aleluya, allí en esa tierra que sabía que era ya la tierra del padre de Abraham, entonces se hizo junto a la fuente y oró desde ahí. Le dijo: Señor, pues yo vengo aquí, prospera mi camino, porque yo vengo obedeciendo a mi señor Abraham. La doncella que se acerque y yo le diga: dame de beber de tu cántaro, por favor, y ella me dice: bebe, y voy a sacar agua para tus caminos. Entonces yo entenderé que esa es la mujer para mí, el hijo de mi Señor. ¿Sí? Eso fue la señal. Y así pasó. Verso 45: antes que acabase de hablar, oiga, antes que acabase de hablar en mi corazón, recuerde que él está hablando a la familia del padre Abraham. Antes que acabase de hablar en mi corazón, he aquí Rebeca, que salía con su cántaro sobre su hombro, y descendió a la fuente y sacó agua. Te ruego que me des de beber. Y bajó pronto, y aleluya, dijo: bebe, y también a tus camellos daré de beber. Y bebí, y dio también de beber a mis camellos. ¿Sí? O sea, como él le pidió a Dios. Sí, porque hermano, nosotros hablamos un poquitico, una lunita, porque hablamos que siempre el varón debe primero, aleluya, orar, el varón soltero, orar y dejar que Dios le guíe para abrir la boca. ¿Sí? Que el hombre no tiene que estar haciendo propuestas sin saber ni a quién. Usted sabe que en el mundo lo más común es: empecemos una relación a ver si más adelante. Eso es del mundo. Mire cómo Dios une las parejas. Mire, este era un siervo de Abraham, y mire cómo oró con la sabiduría que oró a Dios. No era la mujer para él, era para el hijo de su Señor. Era un buen siervo este. Dijo: Señor, por favor, ayúdame, yo no entiendo, y aquí estoy. Y entonces le dijo esa señal: si yo veo que viene una mujer, una doncella, no las doncellas, entonces si viene una joven, aquí trae el cántaro, entonces yo le pido de beber. Si ella me da de beber y me dice que le da de beber a mis amigos también, yo entenderé que esa es la esposa. Y llegó la muchacha llamada Rebeca, y traía el cántaro encima, y entonces llegó y dijo: ay, dame de beber, por favor. Y ella rápido llegó y bajó el cántaro y le dijo: bebe, y a tus camellos también le voy a dar. ¿Sí? Esa es. Y eso es lo que le está contando a la familia. Mira aquí, verso 47. Entonces le pregunté, Elías le preguntó, y dije: ¿de quién eres hija?
Y ella respondió: hija de Betuel, hijo de Nacor, que le dio a luz, aleluya, Milca. Entonces le puse un pendiente, él dijo, le puse un pendiente en su nariz y brazaletes en sus brazos. Mírenlo como llegó, era de una vez, le puso cositas, ¿sí? O sea, dándole a entender que había un propósito allí directo de Dios y que esa criatura ahora iba a pertenecer a alguien. Eso es lo que está haciendo, que va a ser propiedad de alguien. Eso es lo que está haciendo. Y dice aquí: y me incliné, puso esos brazaletes, puso, aleluya, dice, cierto, que en su nariz puso un pendiente, porque era costumbre. Por eso es que ahorita, lo que ahorita por eso es pecado, porque ya no es costumbre. Sí, porque ahorita es maña y rezaga, pero anteriormente era costumbre, antiguamente era costumbre. Le puso un pendiente aquí, no se lo puso en la oreja, se lo puso acá. Era la vez, le puso eso. Y le puso brazaletes y todo eso. Y luego entonces dice: y me incliné y adoré. Mire cómo era ese siervo. Me incliné y adoré a Dios y bendije a Dios, Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Porque Rebeca era hija de un hermano de Abraham. Otra cosita que ahorita ya no es permitido. Bueno, un poco más de compaciencia, que esos son calvinistas. Porque si no, algunos empiezan: ay, qué bueno, entonces nos vamos a poner pendiente aquí, hermano. Y podemos poner nuestras cosas encima. No, era costumbre. No poderoso. Y al comienzo, antiguamente, ¿sí?, había otra costumbre. Primero que se casaban era dentro de la familia. ¿Sí? Mire donde mandó a hablar a su siervo a traer las cosas de su hijo, ¿sí?, a su tía y a su casa, de su padre. Y Rebeca era hija de el hermano de Abraham. O sea, era el tío, ¿sí?, era el tío de Isaac, ¿sí? Y Rebeca era hija del hermano de Abraham. O sea, eran primos hermanos, y era el orden de Dios. Así era la costumbre. Vuelvo a recalcar aquí y allá, porque nosotros somos buenos para malinterpretar, ¿verdad? Hoy en día Dios no permite que un hermano, ¿cierto?, mire a su hermana, le mire su desnudez. Hoy no permite Dios que en familiaridad se casen. No, porque hoy ya el mundo, mire, está extendido a granel. ¿Sí ve? Y por eso aquí todavía no estaba la ley. Esto fue antes de la ley, eran costumbres. Cuando ya viene la ley, Dios le pone un orden. Es donde Dios dice que maldito el que viene la desnudez de su padre, de su madre, de su hermano, de su hermana. ¿Sí ve? Maldito, bajo maldición de la ley. Aquí todavía no estaba la ley. Esa era la costumbre. Y es donde este varón, mire, hace eso, pero además de ponerle ese pendiente ahí y ponerle esos brazaletes, ¿qué hace? Se inclina y adora. Mire, no adoró a Rebeca. No, entienda, adoré a Dios. Él dice, ¿cierto? Le dije: Señor, gracias que prosperaste mi camino y que me mostraste la esposa de mi Señor, el hijo de mi Señor Abraham, de Isaac. Me mostraste, ¿sí?, que estaba seguro que esa era la esposa. ¿Sí? ¿Sí? Como Dios hace los compromisos. Hay gente que dice: hermano, pero ¿cómo se va a casar alguien sin enamorarse? Si no, es que no es que sin enamorarse. No, hoy en día, ¿cómo deben de ser los compromisos? Primero, hermano, hay que aprender a amarnos como hermanos, a respetarnos como hermanos. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Cierto? Y luego ya Dios guía. Si un hermano, ¿cierto?, hablando en la vida cristiana, se fija en una hermana y una hermana en un hermano, es porque lo ha tratado, porque él ve su testimonio, conoce, y Dios sí conoce los corazones. Por eso, antes de abrir la boca, primero hablamos con Dios. Antes del hombre proponerle un compromiso a una mujer, primero habla con Dios: Señor, si es o no es. Y si no es, no diga nada. Y si es, hable seguro. Alaba al Señor. Eso es. Sí. Miren cómo él dijo:
Mire cómo él oró a Dios. Dios de mi señor Abraham, que me había guiado por camino de verdad para tomar la hija del hermano de mi señor para su hijo. Y ahora dice, ahora pues si vosotros hacéis misericordia y verdad con mi señor, o sea, con Abraham, declarádmelo, y si no, aleluya, declarádmelo. Me iré a la diestra o a la siniestra. O sea, si ustedes atienden a esto que Dios enseña, que ella es la esposa de Isaac, el hijo de mi señor Abraham. Si ustedes aceptan eso y lo reciben, declárenmelo de una vez, y si no, media vuelta. Porque el compromiso con el Señor fue que si no quieren venir, no me dejan venir, o ella no quiere venir, yo quedo libre de seguramente. Ya llega esta idea. Y entonces habla él. Entonces Labán y Betuel respondieron y dijeron, de Jehová ha salido esto, no podemos hablar. Malo, mire cómo eran las cosas, ¿sí? Cómo se mantenían los asuntos. Por eso quiero que me entienda, esta parte la desarrollo un poquitico para que entendamos cómo era el orden y por qué hoy se habla, hermano, por los problemas que tiene hoy el mundo, hablando en la iglesia, el problema de que hoy en día permiten noviazgos y permiten cosas, y después de que la niña ha sido novia de 5 y el varón ha tenido 6 y 8 novias, entonces de esas 8 escoge una según él, o no escoge ninguna de esas 8, sino la siguiente. Y las que le hacen la calle de honor, a él y a ella en el matrimonio, son los novios y las novias que tuvieron ellos ahí en la congregación. Eso es pecado. Por eso con eso no se juega. Por eso se le enseña a la iglesia, cuando un varón soltero mira a una joven es para algo serio. Por eso aquí no puede salirme un mocoso de 15, 16 años diciendo que está locamente enamorado. No, coja oficio. Primero vaya y preste servicio militar al menos para que aprenda a ser serio y a trabajar. Alaba al Señor. Sí, porque un mocoso a decir que está enamorado de una mocosa que todavía no sabe ni lavar las medias, y diciendo que está locamente enamorada. Pues sí, loca sí está. ¿Cuánto alaba el Señor? Todo tiene un orden. Y es lo que aquí vemos de eso. ¿Sí? Por eso explico un poquitico eso. Pero hablamos de cómo eran estos siervos. Porque eran siervos, y lo que hablamos, siervos de hombres. Y aunque eran siervos de hombres, mire la integridad que usaban. Mire la integridad que usaban. Eran siervos muy fieles, eran siervos muy entregados, dedicados a su Señor. Es lo que Dios quiere que tengamos. Por eso son los siervos de hombres. Por eso, hoy en día nosotros lo hablamos, ¿cierto? No es que haya la esclavitud como lo había anteriormente, pero el mundo vive lo mismo. Solamente hablando nosotros, por ejemplo, trabajar. La persona trabaja, tiene que cumplir un horario para ganarse un honorario, ¿cierto que sí? Un sueldo, aleluya. Y tiene que aprender a ganárselo bien. Usted sabe que muchas veces hablamos de pronto, Dios está contra los sindicatos en las empresas, porque el sindicato es la voz de protesta contra el patrón, ¿cierto? Y hermano, cuando uno va a buscar un trabajo a una empresa, ¿cierto? Uno lleva la hoja de vida, y uno cuando llega allí, uno llega a pedir empleo, ¿cierto? Y pone carita de yo no fui. Y habla de que necesita el empleo, que por favor lo reciban, ¿cierto? Y de pronto allá miran y entonces dicen que hay varios candidatos y él dice, pero piense en mí, mire que no sé qué, mire esto, lo otro, y busca que le den el empleo, ¿cierto? Y cuando le dan el empleo, entonces esperan 2 o 3 meses de prueba, ¿cierto? Y después de los 2 o 3 meses de prueba, entonces ahí ya inmediatamente hay un movimiento dentro de una empresa que le llaman sindicato para que se afilie al sindicato. Y ese que vino, por favor, recíbame por vidita suya, déjeme trabajar aquí, es el que pues está diciendo abajo el patrón. Le dan de comer y dice abajo el patrón. Dice, les están pagando. Cuando les pagan el sueldo, no dicen nada, sino después de que se lo gastan. Dicen que qué poquito les pagan. ¿Cierto que sí? Porque cuando les están pagando, todos risas, todos contentos. Pero después de que se gasta, como no les alcanza,
gasto básico, entonces ya no les dicen que no, que es que los están explotando y que abajo el patrón. Pero si él fue mismo que buscó empresa y buscó el lugar para trabajar, el patrón antes lo recibió, ¿cuántos alaban a Dios? Y si no quiere ir, pues sencillamente, ¿qué debe hacer? De media vuelta ahí, váyase a otro lado, ¿sí o no? Pero la gente prefiere mejor al que le dio empleo y le está dando de comer, darle el golpe en la cabeza. Eso es ser un mal siervo. Alaba a Dios. Alaba a Dios. Sí, por eso la Biblia dice que nosotros que nos sujetemos, los que tenemos amos terrenales, nos sujetemos a ellos. ¿Sí que sí? Obedecer, o sea, un empleado debe obedecer, porque hablamos a veces que hay hermanos, hay personas, tanto creyentes como no creyentes, que trabajan en lugares, ¿cierto? Y algunos se roban el sueldo, porque trabajan y si el patrón está al frente. Si el patrón está ahí mirando, si está trabajando, apenas el patrón da media vuelta y se va, ellos dejan de trabajar, dejan de producir, ¿sí? Entonces son malos empleados, son malos siervos. ¿Sí es lo que es el servidor? Porque un cristiano tiene que caracterizarse, por eso estamos hablando de esta parte. Un cristiano tiene que caracterizarse que debe aprender a ser un empleado fiel a donde trabaja. Debe ser un empleado honesto donde trabaja. Por testimonio, alaba a Dios, por testimonio. Si no se siente bien trabajando ahí, no quiere ser fiel, entonces sálgase de ahí, vaya y busque otro trabajo. Pero no cometa el error de llamarse cristiano y ser un empleado, que es el que forma las trifulcas, que es el que forma los alborotos, que es el que forma las rebeldías en la empresa, y es el que hace que los demás trabajadores pierdan el propósito de servir y trabajar. Alaba a Dios. Mire a Elías, fiel a Dios y le servía a Abraham. ¿Sí? Era temeroso de Dios, pero él era un servidor de hombres. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Sí? Ahora miremos nosotros rapidito, y ya termino, esto es sencillo. ¿Sí? Ya Dios le habló para los que trabajan, que tienen un patrón, ¿no? Eso también hay que aprender, porque a veces los hermanos, es que mi patrón es como tirano, hermano. Sí, porque es tirano, ¿no? Porque, hermano, no sé, pero es que, hermano, no sé, pero me da la sensación que me están explotando. Sí, pues entonces busco otro trabajo, pero hermano, ¿dónde? Entonces, sea bien. Sí, porque es que es eso. Mire, me voy a hablar algo rapidito. Cuando volvieron a la iglesia, tristemente, volvieron a la iglesia una empresa, porque un cristiano verdadero, los obreros verdaderos de Cristo, no trabajamos por sueldos. Sé que esto les suena feo a muchos y les suena duro a otros. Porque un asalariado, si dice la Biblia, ¿cierto? Entonces no le importa la condición de las cosas del Señor. Así lo dice el Señor, yo quiero que predicar. ¿Sí? Óigame bien, cuando volvieron a la iglesia una empresa en el mundo y comenzaron a pagarle sueldo a los obreros, a los servidores de Dios, por el servicio, por ministrar, por hacer las cosas, ¿sí? Entonces se desviaron de la verdad de la palabra, el orden de Dios según la palabra del Señor. El Señor dice que el obrero es digno de su salario. ¿Sí? No un hombre debe imponer un sueldo a un obrero, un servidor de Dios, porque no es un trabajo que se está haciendo para hombres, sino para Dios. El que dice cómo es Dios. El que da la paga es Dios. Alaba al Señor. Entonces, cuando se hizo eso, ya empezó a regir eso, de que los líderes tenían su sueldo, y ahorita todos tienen su sueldo, llega a mitad de año, tienen su prima, llega a final de año, tienen sus vacaciones. Eso es cierto. Yo llevo 40 años, voy a cumplir sirviéndole al Señor, y yo nunca he dicho eso ni permito eso, porque el Señor no lo permite. Lo permiten los hombres, no Dios. Alaba al Señor. Por la fe me sirvo, y hasta aquí he visto su mano, y hasta aquí nos ha ayudado el Señor. Gloria a Dios. Entonces, oiga bien, como ya volvieron es una empresa, entonces traté, esto lo hablo por eso, traté a un obrero que le pagaba de otra organización hace buenos años, y entonces vino y se quejaba conmigo cuando hablábamos de la palabra y todo, y hablaba del ser. Y entonces él de pronto, cuando ya entraba el tema, entonces me decía que sí, que era que ya le
exigían que predicara, que permitiera el mundo, que no sé qué, que dice cuándo, y eso. Él tampoco estaba a favor de esa modalidad, pero como la misión le exigía eso, entonces que él estaba ahí. Pero que él estaba en contra de todo lo que decían allá, de la mundanalidad, del paganismo y todo. Entonces yo le fui hablando, le dije, bueno, si usted está en contra de eso, ¿qué hace ahí? Porque no está bien, le dije, no está bien que usted, que trabaja en una misión, llámese como se llame, que usted que trabaja en esa misión lo tengan como un obrero allá y usted esté hablando mal de la misión. Si usted no quiere estar en esa misión, sálgase de ahí. Porque una cosa sí me dijo, usted está en contra, ¿cierto? No está a favor porque no le permiten, según usted, predicar el celo, ¿cierto? Digo, sí. Le dije, pero cuando le van a pagar a usted la mensualidad, ¿usted les dice eso? ¿Cierto que no les dice eso? Recibes el chequecito y gracias. Dios le bendiga, ¿no? Y por eso usted debe, si no está de acuerdo, sálgase. No se gane problemas con el Señor. ¿Sí? Alaba a Dios. ¿Por qué es eso? O sea, por yo traigo memoria de eso, porque lamentablemente como se vuelve la obra de Dios una empresa, entonces por eso dicen, a usted se le va a pagar tanto para que predique. Y por eso si usted predica, y si predica el celo, dicen, aquí no predicamos eso, no lo puede predicar porque para eso le está pagando. Eso es un siervo de hombres, ¿sí? Que trabaja por un salario, trabaja por una comida. Nosotros no, los verdaderos cristianos no. La vida espiritual la vivimos para Dios y los que Dios llama a servir y ejercemos su ministerio lo ejercemos por la fe, como lo manda Dios. Alaba a Dios. Para que nadie tenga que venir a decirnos qué predicar o qué no predicar, porque estamos es para predicar la palabra de Dios. El que nos debe enseñar y decir qué predicar y qué no predicar es Dios mismo. Porque es su palabra la que predicamos. ¿Cuántos alaban al Señor? Pero entonces por eso es porque son siervos de qué? De hombres. Y por eso el Señor habla, aleluya, sobre esos servidores, aleluya, de hombres que volvieron su obra una empresa y se hicieron asalariados. ¿Sí? Y dice la Biblia que el asalariado ve venir, aleluya, al ladrón y huye y deja que el ladrón disperse las ovejas. ¿Sí? Deja que el ladrón haga lo que quiera, porque es asalariado, no le importan las ovejas. ¿Sí? Hay que entender eso cuando el Señor habló eso, aleluya, allá en Juan capítulo 10, el cuidado, porque Dios es celoso y Dios no quiere que sus discípulos, sus siervos, sean siervos de hombres, sino siervos de Dios. Siervos de Jesucristo. ¿Cuántos alaban al Señor? Por eso hablamos esto, los siervos de hombres están para servir a los hombres. Y los hombres, cuando se les sirve, usted le sirve a una persona, tiene un patrón, usted tiene que sujetarse a su patrón, porque usted tiene un patrón y él es el que le paga, ¿cierto que sí? Y usted le dice trabajo y él le dice va a trabajar X horas, esto es su labor y debe hacerlo. Si no quiere, tranquilo, entonces otro ocupará su carga, ¿sí? Eso es el humano. La obra de Dios no es, pero así la volvieron. La volvieron así. Hoy en día mucho, porque digo, esto suena pesado, pero es necesario hablarlo. Hoy muchos líderes están hoy, aleluya, ¿sí? Ya pensionados. Y como ya los pensionaron, según el seguro, los apoyaron al seguro y todo, entonces como ya están pensionados, así mismo la misión hoy me dice, ustedes ya no ministran, porque ustedes para eso ya trabajaron todo ese tiempo, ya recibieron lo de ustedes, córranse a un lado y ahora la iglesia debe ministrar otro tipo de persona. Y eso es una herejía y eso es algo ajeno, eso es el servidor de hombres. El cristiano verdadero debe servir al Señor hasta que Cristo venga. No son ni 10, ni 20, ni 30 años. Si Dios lo tiene 2, 3, 5 días sirviendo, debe servir hasta que termine su carrera aquí. Si lo tiene años y muchos años, hasta que el último día que esté sobre la tierra, debe servirle al Señor. Y la paga se la va a dar es Dios. Por eso entienda esto. ¿Por qué nosotros hoy tocamos este tema
del servicio, aleluya, en cuanto a los siervos de los hombres. ¿Ve? Porque la iglesia, hermano, hay que orar mucho por nuestros pastores, por los siervos, por los líderes, porque muchos líderes hoy su alma la han vendido. Llevan 10, 20, 30 y 40 años sirviendo, sí, predican. Y muchos de ellos quieren predicar el celo, quieren predicar la verdad, quieren predicar lo que Dios manda para ir al cielo, pero no se atreven porque tienen un sueldo y tienen un jefe encima que les dice: no permitimos predicar esas cosas. Y la Biblia no es para manejarla el hombre, la Biblia es para que el hombre la viva y la predique como está escrita. Alabado sea Dios. Porque escrito está que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Comprenda eso, que es lo que Dios hoy, aleluya. Hay otra cosita aquí, pero se nos va el tiempo, gloria al Señor. Pero entienda eso, que hoy nosotros debemos aprender, usted, aleluya, que ama a Dios, que quiere servirle a Dios, sepa que usted le sirve a Dios y usted vive la palabra para Dios. Aleluya. Viva el Evangelio. Y sea un siervo, porque no solamente el líder, pastor, evangelista es siervo. Cada creyente es un siervo de Dios. Y seamos siervos de Dios, aleluya, conforme Dios lo manda. No sea un siervo de hombres, cubierto del nombre de Dios. Porque eso es lo que son muchos cristianos, que son servidores y son cristianos, pero según digan los hombres, según digan las gentes. Y por eso el Señor habla allá en Isaías capítulo 29, el verso 13: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, y su mandamiento, su temor de mí no es más que mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Mire por qué Dios habla eso, porque hoy hay mucho cristiano que es cristiano, viene al culto, asiste, aleluya, lee la Biblia, pero porque un hombre le ha enseñado y no porque realmente está buscando a Dios y está sirviendo a Dios. Hay gente que ora y se levanta temprano a orar y Dios lo ve orando, pero él está pensando: oro para que mañana cuando me pregunte el pastor yo no le pueda decir que no me levanto a orar, o sino después un problema. ¿Ve? Y lo está haciendo es porque imposición, y Dios quiere que usted ore como hablamos anoche y adore a Dios por gratitud, por agradecimiento, con bendición, con libertad. ¿Cuántos alaban a Dios? Oramos a Dios, hermano. La iglesia en su mayoría, aleluya, todo creyente debe ser un siervo de Cristo, porque fuimos libertados del pecado, venimos a ser siervos de justicia, gloria al Señor. Todo creyente, pero cuando nosotros aprendemos a sentir más temor de los hombres que lo que dice la palabra de Dios, estamos siendo siervos de hombres. Y el ser siervo de hombre no nos garantiza nada en la eternidad. Nada nos va a garantizar. A nosotros nos garantiza, aleluya, la vida eterna, ser siervo de Jesucristo, honrar a Dios y honrar su palabra, vivir su palabra y enseñar su palabra conforme y Él la manda. Alaba a Dios. Es lo que Dios quiere que entendamos, aleluya. Porque por eso encontramos personas, y encuentro muchas personas que asisten a lugares donde saben que ya les hemos explicado, les enseñan el mundo, les hablan del pecado, que pueden hacer muchas cosas, y a la luz de la Biblia les digo, la Biblia dice que eso no se hace, Jesucristo lo prohíbe, la doctrina del Señor nos enseña a no vivir esas cosas. Y la gente oye y me dice: gracias por lo que me explicó, y le digo: bueno, busque a Dios y apártese de eso. Me dice: hermano, pero es que yo allá asisto, allá y allá predican así, y lo que pasa es que allá el hermano dice que donde yo nací ahí me tengo que quedar, que porque ahí nací, ahí me bauticé, que ahí debo quedarme, que ahí debo ser, ¿sí? Son siervos de ¿qué? De hombres, y no son siervos de Dios. Y hay que tener cuidado cómo vivimos el Evangelio. Por eso es que la Biblia dice: miremos bien con diligencia cómo andemos, no como necios, sino como sabios, dice en Efesios 5. Tengamos sumo cuidado, que ahí quiero para orar, aleluya, por hoy. Tengamos cuidado, porque hoy tenemos, usted puede encontrar muchos creyentes que tienen en el corazón y comprenden que el celo de Dios es exigido por el Señor Jesucristo para darnos vida eterna, pero asisten a lugares donde les hablan contra ese celo,
y le dicen que ese celo es fanatismo y que no deben de creer esas cosas. Y usted habla con ellos y ellos quieren vivir ese celo, pero allá no se lo permiten vivir ni les permiten enseñar eso. ¿Sí ve? Y ellos tristemente están cayendo en ese nivel. Se han hecho siervos no de Jesucristo, sino de hombres. Porque hay muchos que guardan una doctrina y guardan algunos puntos doctrinales porque se los enseña un hombre, no porque la palabra de Dios se lo dice, no porque Cristo se lo ordena. Y usted y yo tenemos que aprender a ajustarnos. Vamos a terminar por hoy allá en 1 de Timoteo capítulo 6, que lo hemos leído algunas veces y lo recordamos hoy para orar. Tenemos nosotros que aprender, aleluya, y cuidarnos del error y del engaño. Miren lo que dice 1 de Timoteo capítulo 6, gloria al Señor. Aquí la palabra de Dios, hablando del servicio. En el verso, gloria al Señor, aquí verso 3. Voy a leer del verso 1 para que entienda que ahí habla de los siervos. Todos los que están bajo el yugo de esclavitud tengan a sus amos por dignos de todo honor, para que no sea blasfemado el nombre de Dios y la doctrina. ¿Sí? O sea, que todos los que ejercen alguna labor aquí donde tienen un superior, un jefe, sujétense y respeten y obedezcan, para que el evangelio no sea blasfemado. O sea, trabaje bien, haga las cosas bien. ¿Cuántos alaban al Señor? Los que tienen amos creyentes, miren, no los tengan en menos. ¿Sí? ¿Por qué le hablan a amos creyentes? Patrones, jefes. ¿Sí? Que ahora sí entendió que somos nosotros los que trabajan. Es un esclavo. Pues parece que la palabra esclavo suena feo, pero es verdad. ¿Sí que sí? Y el jefe, ¿qué es? Un amo. ¡Qué silencio! ¿Sí? Algunos están diciendo, uy, Dios mío, ¿cómo así sé que yo soy esclavo? Completamente, mijo. Llegue a las 6:30, sienta a las 6 y verá qué le dice el jefe. Y eso si lo saluda. Si no, lo devuelve y hasta luego, mijo. Mínimo lo sanciona 3 días o lo manda a descansar permanentemente. ¿Sí? Porque no es que somos esclavos, toca cumplir. Alaba a Dios. Entonces dice que se hagan las cosas bien para que la palabra no sea blasfemada. O sea, trabajen bien. Los que tienen amos creyentes, jefes creyentes, no los tengan en menos por ser hermanos, sino sírvanles mejor por cuanto son creyentes y amados. Los que benefician, dice, los que se benefician de su buen servicio. Esto enseña y exhorta. O sea, porque hay gente que tiene un patrón que es creyente y lo quiere pasar por alto. Por eso yo le enseño a la iglesia, cuando aquí hay hermanos que tienen sus negocios, que quieren hacer sociedades con el hermano y ponerse a trabajar, digo, hermanito, hágalo suyo, hágalo suyo. Hermano, es que queremos, no se ponga sociedades. Con el creyente no se ponga aquí con la obra no se ponga eso, porque después resultan peleando y el culpable es el evangelio. Porque resulta que he tenido aquí hermanos que consiguen personas para trabajar, de mis creyentes y todo. Y luego después ese hermano le tiene que llamar la atención y ese otro creyente viene a decir, mire ese hermano como es de injusto, mire ese hermano es cristiano y regañándome. Cristiano y llamándome la atención. Cristiano, entonces, ¿por qué? Porque cuando el creyente tiene un jefe que es creyente, dice que le sirva mejor. Mejor. ¿Cuántos alaban a Dios? No, que no es mi hermano tranquilo, no señor. Oiga, verso 3, si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo, la doctrina que es conforme a la piedad, está que envanecido, nada sabe y deriva acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas. Si alguno, oiga, no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Quiero terminar para que me entiendan, porque algunos están mirando, bueno, sí, pero entonces yo qué voy a hacer. Sencillo. En la vida espiritual, usted y yo, todo creyente, predicador, líder, misionero, lo que quiera ser todo creyente, somos esclavos. Somos siervos de Cristo. La palabra esclavo es que me gusta para que se bajen de ese pedestal. Porque hoy los líderes quieren que los creyentes los miren hacia arriba. Y se suben a un tronito y el líder supuestamente no. Si nosotros queremos ser mayores, recuerde que lo dijo Cristo, el que quiera ser mayor entre ustedes, hágase el servidor de todos. Alaba a Dios, hermano.
Tenemos que aprender. Y aquí dice que tenemos que aprender a ser esos siervos de Dios. Que no seamos dentro del Evangelio, nos vayamos a constituir en siervos de hombres. O sea, que tengamos la doctrina, que vivimos según los hombres y no según Dios. ¿Sí? Porque vamos a fracasar en nuestra vida cristiana. Tenemos que ajustarnos a las palabras de nuestro Señor Jesucristo, a las sanas palabras. Por eso el Evangelio se predica y predicamos de salvación en Cristo. Alaba a Dios. Lo que se ajusta a la enseñanza de Cristo lo creemos y lo recibimos y lo practicamos. Lo que no se ajusta a la enseñanza del Señor Jesucristo no lo creemos ni lo recibimos y lo practicamos. ¿Cuántos alaban a Dios? Porque somos siervos. No somos siervos de hombres, somos siervos de Dios. Aleluya. ¿Sí? Yo soy servidor, usted es un servidor. Cada creyente es un servidor hablando de nuestra vida espiritual de Dios. Y por eso nos manda y nos dice que lo que hagamos, todo creyente, Colosenses 3, lo que hagamos, sea de palabra o de obra, lo hagamos para el Señor y no. ¿Sí? Porque si ven que hay muchos siervos de hombres. Hay gente que predica, si usted mira hoy en día, ¿por qué aprueban el matrimonio, el divorcio, el recasamiento? ¿Por qué aprueban la borrachera en los muchos cristianos y la mundanalidad? Porque líderes dicen que eso no tiene problema, que eso se debe enseñar. Y muchos creyentes lo enseñan y van contra el orden de la palabra de Dios. Por eso me llaman fanático, por eso me llaman algunos herejes, por eso me llaman algunos, ¿verdad?, de muchas formas ofensivas hacia Dios, porque predico lo que Dios dice. A usted le estoy dando el mensaje para que se salve. No le estoy dando el mensaje para que me dé un diezmo. No le estoy dando el mensaje para que me dé comer, porque gracias a Dios el que me sustenta es Dios. Le predico el mensaje para que se salve, que usted sea santo, sea consagrado, sea un servidor de Dios, ame a Dios con todo su corazón y honre a Dios a la luz de la palabra de Dios. Le he dicho y se lo repito y para terminar, cuando usted oiga que yo le predique algo ajeno a la palabra de Dios, escape por su vida. Porque ese es el error que cometen los cristianos. Los cristianos pueden ser siervos de hombres, porque oyen mensajes y después empiezan a oír a los predicadores hablar contra la santidad, contra la integridad, contra la fidelidad, a modernizarse y se quedan ahí. No, cuando usted oiga que el pastor que le está predicando le ha enseñado el celo y empiece a decirle que no es malo tomarse un traguito, que no es malo hacer estas cositas, cuando usted conoce que sí es malo, escape por su vida, no se quede aquí, busque otro lugar, órale a Dios que lo lleve a un lugar donde le enseñe la verdad de la palabra de Dios, porque usted debe ser un siervo de Jesucristo. Recuerde, libertados del pecado, venimos a ser siervos de la justicia. Va a ponerse de pie y vamos a orar. Le va a pedir a Dios que lo guíe. Aleluya. Ampliamos la enseñanza más adelante, si Dios nos permite. Padre, gracias por concedernos compartir estos mensajes y estos minutos. Te doy gracias por cada hermano, cada hermana aquí presente y a distancia. Señor, mira, hemos hablado de lo que es un siervo de hombres, muy fiel, muy consagrado, íntegro como Eliezer para con su Señor Abraham. Oh Dios, que así nos enseñas a ser personas fieles, honestas, trabajadoras, sumisas en nuestros deberes y respeto a nuestros superiores, en el orden tuyo en la parte humana, porque así lo mandas, para que tu santo nombre no sea blasfemado. Hoy nos recordaste y nos hablaste de la necesidad de ser buenos trabajadores, buenos servidores en el lugar donde permites que trabaje el hermano o la hermana, ejerza bien su labor para que el nombre del Señor Jesucristo sea glorificado y no blasfemado. Pero hemos hablado del otro tipo de siervos, donde dentro del pueblo de Dios muchos se han hecho siervos de hombres, siguiendo dogmas de hombres, doctrinas de hombres. Por eso tenemos cantidad de gentes en el mundo entero, oh Dios, practicando idolatrías, practicando hechicerías, practicando cosas, agorerismos y cosas ajenas
aún dentro del Evangelio, Señor, porque hombres han pervertido la doctrina y se han desviado de la verdad, y así enseñan y van engañando y siendo engañados. Pero yo te pido, Dios, que nos ayudes. Oímos este mensaje y te pedimos que nos des sabiduría. Ayuda a cada hermano, hermana que recibe esta palabra aquí y a distancia, y comprenda que lo que esté viviendo de la doctrina no sea, oh Dios, algo ajeno a la palabra, sino que sea un siervo de Jesucristo. Un cristiano verdadero es servidor del Señor, sigue las huellas del Maestro, sigue las enseñanzas del Señor, aleluya, anda en el orden del Señor, aleluya, no obedece a cosas ajenas, indebidas, mundanas y paganas, sino se santifica cada día, se purifica a sí mismo en el Señor, en la palabra, así como el Maestro es puro. Padre mío, toma el control. Permite que este mensaje, Señor, haga mella en el corazón de cada hermano y hermana, y que cada uno sea un verdadero servidor de Jesucristo, que hoy entienda que Jesucristo nos liberta del pecado, de la esclavitud del mundo y del pecado, para hacernos siervos de Él, siervos de justicia. Y un siervo de justicia es fiel a Cristo, es fiel al Señor, es fiel a su palabra, es fiel a su enseñanza. Aleluya. Oh, gloria a Dios. Tu palabra por eso dice ser fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Bendice a mi hermano y mi hermana, y permítele, Señor, entender, oh Dios, aleluya, la gran necesidad de vivir en celo la palabra, que entienda que si no vive lo que está escrito y lo que manda nuestro Maestro, no tendrá vida eterna, Señor, que de nada le sirve fingir ser un cristiano y vivir otra cosa por fuera, Señor. No, hay que ser un cristiano genuino y verdadero, un servidor de Cristo, obediente, fiel y temeroso, íntegro al Señor, aleluya. En la parte humana, cada uno haciendo, Dios, las labores que tú les permites hacer con fidelidad, oh Dios, con integridad, para que el nombre de Cristo no sea blasfemado en sus lugares, sino a través de sus testimonios el Evangelio sea glorificado. Padre mío, te doy gracias, Señor, y te pido que bendigas y que les conviene a cada hermano, y bendice cada hermano y amigo a distancia, en el nombre de Jesús. Que ahora mismo el poder de Dios venga sobre cada persona, y el Espíritu Santo esté, oh Dios, dando testimonio a cada corazón, Señor. A tus servidores que han oído este mensaje, oh Dios, ayúdanos, Señor, oh Dios, a los que han vivido un tiempo, Señor, de servicio, oh Dios, entregado a los hombres, oh Dios, ayúdanos, Padre, que vuelvan a la verdad de la palabra, vuelvan al orden de la palabra, Señor, y se hagan servidores verdaderos de Cristo, aleluya, para la gloria de tu nombre. Padre, en el nombre de Jesús, te pido que bendigas y guardes, Señor. Y ahora, para terminar, Dios mío, los enfermos, ordeno salud para cada hermano, cada hermana, en el nombre de Jesús, sanidad y liberación, Padre, para cada criatura. Desaparece dolencia, desaparece enfermedades y achaques del diablo, en el nombre de Jesucristo. Reciben salud, crea los nuevos, crea tejidos nuevos, y arranca de estos síntomas que quedan. Los declaro sanos y libres, y hacen lo que no pueden hacer, porque tu palabra dice que por la llaga de Jesucristo, sufridas en la cruz del Calvario, fuimos curados. Por esa palabra quedan sanos, libres, y hacen lo que no pueden hacer, porque Jesucristo les sanó. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús te damos la gloria. Aleluya. Gloria a Jesús. Gloria a Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Amados míos, nos gozamos a nuestros hermanos. Dios bendiga. Aleluya. Y si Dios permite, mañana estaremos compartiendo la palabra de Dios. Amén. Pero vamos nosotros, gloria al Señor, a concluir, y vamos a irnos en victoria. Gloria a Dios. Ya podemos, aleluya, a nuestros hermanos. Dios bendiga, y en victoria en el nombre de Jesús. ¿Cuántos alaban?